Cuando un país como el nuestro, como Argentina, con tanta riqueza, con pampas subérrimas que producen, tiras las semillas y no alcanzas a tirarlas cuando estás cosechando mieses, cereales, 140 millones de toneladas al año, minería, pesca, una gente inteligente. O sea, tenemos una cantidad de cosas de las cuales, pero miles envidian, millones envidian. Y entonces cuando todo eso se te presenta para el análisis, vas a decir, bueno, pero ¿qué pasa entonces teniendo esta gente tanta bonanza y tanta bendición de la providencia, que se esté muriendo la gente de hambre, que no haya trabajo, que los chicos y los ancianos se mueran por falta de atención médica o por hambre, que no haya leche en la mesa, un vaso de leche para los niños, y que todo el mundo esté tratando de vivir de la limosna pública, de los planes sociales? Es una vergüenza, es una... Y entonces cuando todo eso ocurre, porque ocurre y es recurrente y que siga ocurriendo, un día uno dice, bueno, vamos a hacer un análisis sin compromiso, descarnado. O sea, vamos a averiguar bien, a ver qué carajo pasa ahí. Porque todo eso se da con tanta ingratitud. Porque la gente se siente como traicionada, la gente se siente como... es víctima, todos se sienten víctimas. En un lugar donde debiera disfrutarse la alegría de tener tanta bonanza esparcida ilimitadamente por la naturaleza, que todo el mundo esté triste, con la cara compungida, con un dolor y un rencor guardado, una impotencia. Bueno, vamos a averiguarlo, ¿no? Y claro, venimos averiguándolo, porque lo nuestro, lo que modestamente hacemos como parte de ese pueblo, que hemos tenido la fortuna de ver otras latitudes y observar otros ejemplos, vamos a ver qué pasa, a ver si qué maldición del Averno nos está castigando. O sea, ¿qué es lo que pasa? Y claro, cuando vos ya profundizás, cuando ya ves que todas las justificaciones que la gente, la mayoría corea, va coreando y va todo repitiendo, vos decís, bueno, ¿será cierto eso? ¿Será cierto que son tan buena gente y tan estúpidos todos los argentinos que cualquiera viene y se roba todo y nadie dice nada y los ha dejado en la inmundicia, en la marginación social, en la vergüenza humana? O sea, el derecho humano ha desaparecido, no hay derecho humano. Entonces vos me dirás, bueno, pero tanto prolegómeno, ¿para qué? Me preguntará, porque muchos dicen, mucho prolegómeno, no sé usted. Es que te estoy planteando, te estoy sacando una fotografía de la realidad, porque vamos a ver por qué es eso. Por ejemplo, no voy a recurrir a la historia, porque no es necesario. Vamos a tomar los últimos 10 años, para más o menos poner en contexto, de decir, bueno, 10 años atrás y los últimos 4 o 5, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que de repente se cayó, sobre todo los últimos 4 años, se cayó todo al piso. Y se cayó todo al piso, pero ¿qué pasó? Vino una pandemia, vino un tsunami, un terremoto. ¿Qué sucedió? Vino una peste generalizada. No, nada de eso, no pasó nada. Al contrario, se siguió cosechando, se siguió viviendo, se siguió tirando manteca al techo. Entonces, ¿dónde está el problema? Y el problema te lo voy a contar ahora. Tiene ciclos. El problema tiene ciclos. Si querés te lo cuento. ¿Qué te parece si tomamos de 5 años a esta parte? ¿Dónde empezó el problema? O sea, el último problema, por decirte una forma clarificadora. El último problema.
y se van a decir, pero es posible, tan estúpido sea. Y sí, fíjate que el primer problema empieza, el país estaba ya funcionando, estaba saliendo del abismo que había quedado en el 2001. O sea, no sé si vos conocés que en el 2001 dejaron el país arrasado. O sea, hizo una desgracia tan grande que se cayó todo. O sea, empezó la gente, la enorme, gran pobreza. Se hizo una tarea titánica, varios políticos con buena fe y con un apoyo del pueblo, con una resignación, con un estoicismo fundacional, por decírtelo de algo, porque arrancaron de la nada. En 10, 12 años se volvió a estabilizar. No se resolvió nada, pero se volvió a estabilizar, que ya era mucho. Entonces, cuando ya se estabiliza el país, atraviesa por una cantidad de imponderables, se estabiliza y empieza a, más o menos, transitar la senda del lanzamiento futuro. Porque cuando vos pasás de una gran tragedia, lo primero que tenés que lograr es como cuando se pasa una gran tempestad en el océano. Lo primero que tenés que hacer es estabilizar el barco para que el pasaje vuelva a recuperar la calma del nerviosismo que sucedió después del vendaval. Y termina, o sea, estaba produciéndose la última etapa del gobierno de la era Kirchner. Una etapa, la última etapa. Y entonces surge uno que se dice peronista y que todavía desgraciadamente está ahí entre los elegidos, que saca por su miseria humana y por todas las limitaciones que tendrá en su cerebro, en su pensamiento, Sergio Massa. Pone una ley en el Congreso que la presidenta no podía volver a reelegirse. Una ley tajante, apoyado por los medios de comunicación que ya le tenían puestos los ojos a Cristina y la inhiben de que intervenga en la próxima contienda electoral, argumentando lo increíble. Si tenías ejemplo de una sucesión de gobiernos por una misma persona, y la tenés Angela Merkel, que todavía sigue siendo reelegida en Alemania. Y no vamos a decir que nosotros somos más inteligentes o que tenemos mayor democracia que Alemania. Pero Alemania tiene a Merkel que se reelige, y nosotros nos puso el Congreso de la Nación, ese mismo que aprobó leyes y que nunca nadie las pudo respetar, no las hizo respetar, ese mismo Congreso le inhibió a Cristina presentarse como candidata. Está bien, se optó por una coalición distinta, surgió una opción nueva, en fin, empezaron a jugar nuevos intereses, se decidió que Scioli representara, tal vez no era lo mejor, muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo, pero tomada una decisión política desde la cumbre del poder, de la conducción política, uno tiene que, por lo menos si lo discute, pero tiene que aceptarlo, terminar por aceptarlo. Va al acto eleccionario, ya Cristina fuera de la situación, Scioli como candidato, en fin, todo el movimiento que ustedes conocen, y toda la oposición, y se establece un partido de oposición desde los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación intervienen en la contienda y preparan un operativo, una avanzada sobre todo el poder político. Y operan violentamente, descaradamente. No hay leyes, no hay nadie que le anteponga nada. Y montan un show que realmente era terrorífico, lo que decía, por ejemplo, La Nata. La Nata gana las elecciones. Entonces, un intendente que era Macri de la Ciudad de Buenos Aires, con esos medios de comunicación masiva y con el poder corporativo criollo y el internacional que domina el 80% del país y que no les convenía que el peronismo, pseudo-peronismo, siguiera en el gobierno porque tenían que respetar un montón de leyes y ajustarse a lo que la Constitución implicaba. Entonces, todo eso hace que el nuevo candidato
entre gallos y medianoches no logra estabilizar su poderío, no logra establecer una diferencia y la gente tiene algunas dudas. Y esas dudas se corporizan en el poder hegemónico de los medios. Si el poder hegemónico de los medios toma partido en la contienda y opera directamente, descaradamente desde los medios de comunicación, apoyando a otros candidatos. Simultáneamente el intendente de la Ciudad de Buenos Aires consigue un amachamiento con el poder del partido opositor, los radicales, le ceden el partido a saber a cambio de qué arreglo, espurio por supuesto, y le entregan el poder de la institucionalidad que tenía el Partido Radical en toda la Argentina. O sea, la institución le entregan para que este intendente que llega tenga el aparato político necesario para presentarse como candidato. Es decir, se forma todo un contubernio operativo que es el que logra la desestabilización de la democracia en la Argentina. Entonces, posiblemente la impericia en el manejo de la conducción política sea la causal del resultado, porque no supo maniobrar Cristina políticamente hablando. Y claro, los que me oyen van a decir, no, pero no digas eso, ¿cómo vas a decir eso? Sí, uno lo puede decir porque cuando ve uno el infantilismo operativo que se dio, o sea, que no se negoció, se pudo haber negociado y evitado que el intendente ganara la presidencia. Es decir, había enormes posibilidades de negociar y no haber perdido la conducción del gobierno y continuar un proyecto que venía dando algunos resultados y que había que perfeccionarlo, había que ayornarlo y lanzarlo realmente a la conquista absoluta del poder, para tratar de operar en la recuperación de los valores que se habían perdido. Al contrario, se enfrentaron en luchas estériles, tontas, y cuando van a la contienda final, o sea, a las elecciones finales, la previa elección, el partido del gobierno gana, pero se aparta un sector que es el conducido por Sergio Massa, que representaba el 22%. Cuando van a la elección general, en vez de hacer que Massa ingrese con Scioli a conformar lo que él decía que significaba peronismo, para ganar por un promedio del 10 al 15% la elección, porque tenía el 22% de poderío electoral Massa en su haber. O sea que si hubiera unido a Scioli hubieran ganado por lo menos por el 20%, porque perdió por el 1 o 2%. O sea, hubiera ganado por 15 o 20% Scioli. ¿Qué faltó ahí para que se descalabrara todo y se cayera todo al piso, se rompiera como un espejo? Porque las consecuencias que quedaron después de 4 años de operativo de Macri, que es como si se hubiera caído un espejo en un piso de cemento. Por supuesto que muchos han querido darle otras explicaciones para justificar errores, pero lo que faltó hay muñeca en la conducción política, porque Massa tenía un precio, se le pagaron un precio para que se retirara sus huestes y no engrosara las fuerzas del oficialismo. O sea, había un precio, lo que había que hacer era negociar ese precio, no hubo capacidad. Apareció el encono, apareció la vanidad, apareció la soberbia, apareció, en fin, todo lo que no se debe utilizar en política. Y claro, Massa se aparta, dice, no, yo no intervengo, pero era una asociación implícita con el opositor, el rumbo opositor, porque él había sido el promotor de todo lo adverso sobre Cristina y sobre el kirchnerismo. Entonces, la retirada de él le dejaba el campo libre a su electorado para que pasara a engrosar las filas del gobierno que después sucedió, o sea, de Macri. Entonces, faltó ahí negociación política. O sea, la gente ha inventado después, para justificar, una cantidad de fantasmas que no tienen asidero en la realidad.
se perdió la elección por falta de capacidad en la conducción política. No tuvo que ver nada la embajada, ni el imperialismo. Eso es la justificación del que pierde y no puede justificar sus errores. Que el imperialismo y la embajada y todo lo que sea operan, y en todo el mundo pasa lo mismo, no es que en la Argentina solamente, en todo el mundo pasa lo mismo y operan todos los poderes que existen, sobre todo si son cabeza visible del poder financiero. Pero eso no tiene, en el caso nuestro no fue eso. Se perdió la elección por impericia, por soberbia, porque no se quiso escuchar a los que saben. Y entonces, ¿qué pasó? Llegaron a la elección y pierde Scioli, o sea, pierde el gobierno, el kirchnerismo, pierde el gobierno. O sea, se perdió lo que después fue la gran consecuencia, la gran desgracia que hoy está padeciendo el país. Nosotros sabemos fehacientemente que se pudo haber negociado la instancia. Apareció un tercer componente que pudo haber salvado la ropa, que era Randazzo. Randazzo era es un muchacho con muchas capacidades, pero con mucha soberbia y falta totalmente de tacto político. O sea, no es un político, es un buen funcionario, un buen ejecutor de tareas. Y entonces ingresó en el campo político sin la experiencia previa y no se lo supo tratar a Randazzo con la habilidad que se requería para una instancia de llegar a conformar un grupo de consistencia política para no perder el poder. A Randazzo se le ofreció, o dice que se le ofreció a la provincia de Buenos Aires, quizá pudo haberse conformado con una vicepresidencia, y a lo mejor Massa se le hubiera podido entregar la provincia de Buenos Aires. O sea, faltó negociación. Está evidente que lo que faltó en esa instancia fue negociación y se perdió el gobierno. O sea, la causa de que llegó Macri al gobierno, hizo el desastre que hizo Macri, apoyado, por supuesto, furibundamente con los medios de comunicación masiva al servicio de el poder corporativo. Eso no lo podemos negar. Ahí sí no lo podemos negar eso. Entonces nosotros que hemos visto todo el transcurso de este evolutivo acontecimiento que al final nos ha dejado un país hecho trizas, en el suelo destruido totalmente a llegar al terrible desenlace de que hoy la gente está padeciendo hambre. No hay trabajo, se han cerrado todas las industrias, todas las fábricas, no hay inversión. Se han robado, se consiguió con la participación del Fondo Monetario Internacional, que es inexplicable cómo lo hayan sostenido económicamente a ese gobierno, un gobierno antipopular totalmente, un gobierno que ha destruido todos los valores de la cultura, la nacionalidad, en fin, todos los valores que nosotros teníamos como país. En estos 4 años han sido totalmente, nefastamente destruidos. Entonces, los grandes perdedores fue el pueblo argentino. Ese es el gran perdedor. No es que los perdedores fueron determinados grupos, no, perdió el pueblo, las grandes mayorías perdieron porque ahora habrá que empezar de nuevo, otra vez. Y se está tratando de empezar de nuevo de una manera también exactamente igual, a los ponchazos, improvisadamente. Nosotros necesitamos que se ponga en evidencia esto, que se pongan para que no se sigan acusando fantasmas que no tienen nada que ver, porque lo único que vamos a seguir haciendo es mintiéndonos a nosotros mismos, buscando culpables que no tienen nada que ver. Esta desgracia que está padeciendo el país hoy es culpa nuestra, es culpa de nuestra dirigencia, de la gente que nosotros les confiábamos toda la seguridad del futuro y no estuvo a la altura de la responsabilidad para defender los intereses de la gran mayoría. Esa es la verdad. Ahora, no lo van a aceptar nunca y ahora, fíjense, después de todo lo que Massa, porque sigo insistiendo con él, después de todo lo que Massa hizo de daño, de lo dañino que fue, está formando parte de este gobierno. ¿Ustedes esperan algo de esa gente? ¿Ustedes esperan algo de un Alberto Fernández que se cansó de apoyar al enemigo nuestro, al enemigo del país, que salió a vociferar por todos los medios de comunicación en contra de la presidenta de la Nación? Y Massa, que fue un tipo lapidario para nosotros en todos los órdenes, ahora está formando parte del gobierno. ¿Nosotros podemos esperar de esa gente alguna cosa? Y me quedo con el último, porque no lo quería decir.
posiblemente no sea Cristina la culpable de todo esto, es muy posible que no, sino la inexperiencia y la impericia de Máximo Kirchner. Este muchacho, pobrecito, golpeado por la adversidad de haber perdido a su padre y por verse de pronto insuflado de un poder que no había adquirido en la lucha cabal que se realiza desde la política, se sintió de pronto en posesión de un poder que no supo que realmente lo estaba tomando de prestado. Y la madre, compungida con el gran dolor que había sufrido y que estaba todavía soportando, le cedió un montón de atribuciones, y posiblemente las grandes decisiones de estos errores que ahora hemos denunciado estén descansando en este pobre muchacho que no estaba preparado para asumir el rol que él pretendió o que se le hicieron creer que él representaba. La causa de nuestra desgracia tiene nombre y apellido. Si nosotros no tenemos la valentía o la hidalguía de denunciarlo y ponerlo públicamente en consideración, y vamos a seguir errando, vamos a seguir dando tumbos y vamos a seguir lamentándonos todos, esperando que los más golpeados, es natural, esperan un plan social para salvarlo, para comer, y los demás, los que creemos que hay un futuro, que hay una posibilidad extraordinaria, tenemos que soportar estoicamente este avasallamiento sobre el poder y el gobierno. Nosotros estamos ahora con un 20% de poder real en el país, el 80% está enajenado, no hay un solo plan, no hay un solo proyecto de este nuevo gobierno, no hay nada, esta gente está dando tumbos, anda dando manotazos de ahogado, se nota de que no hay una estructura planificada, y la providencia nos tendrá reservado las grandes sorpresas que realmente sí están ahí pendientes y que no, hasta ahora no hay ninguna claridad ni nadie que los pueda señalar cuál será el rumbo correcto que debemos continuar. Hoy quería dejarte este testimonio para que sepas que el causal de todos los problemas no es nadie que sea ajeno a nuestra nacionalidad. La causa de toda esta desgracia tiene nombre y apellido, y tienes protagonistas que ahí están, muchos en el gobierno, y que todavía nosotros no sabemos cuál final nos tienen reservado. Mañana volvemos a conversar.